Para mí es como si todo esto apuntara a algo extraño. Si estaban sosteniendo algunos psicodélicos sagrados o como líquidos sagrados al azar, querían que los recipientes fueran perfectos o tenían las herramientas que les permitían hacerlos fácilmente. Caraway Poca es ingeniero eléctrico, apasionado de Egipto y de los primeros en usar escaneo láser y tomografía en vasijas de piedra del antiguo Egipto. Y lo que encontró desafía todo lo que creemos saber sobre la tecnología humana temprana. Estamos hablando de jarrones de endorita de granito, tallados a partir de un solo bloque de piedra, objetos fechados en el Egipto predinástico, antes de la era de los faraones. Algunos son tan circulares que solo se desvían 16 micrones más precisos de lo que las máquinas control numérico computarizado modernas pueden lograr confiablemente hoy. En esta charla, Caraway nos guía por escaneos de museos en Londres, Turín y otros sitios. Explica por qué las herramientas de pedernal no justifican las marcas y por qué los fabricantes actuales también tienen problemas para replicar estas formas. Estos recipientes se hicieron con máquinas perdidas, tornos manuales o tecnología que ya no existe. Así que, si eres fanático de la tecnología antigua perdida, civilizaciones avanzadas del pasado y los misterios que esconden, bueno, este es el episodio para ti. Así que relájate y bienvenido al campamento. Caraway, ¿cómo está, señor? Gracias, estoy bien. Muchas gracias por... Estoy un poco cansado, pero está bien. Estás un poco cansado, sí. ¿De dónde acabas de viajar? Suiza, Oh, ¿directamente desde Suiza? Sí, ¿cuándo aterrizaste? hace 2 días, está bien. Tuve varias reuniones con mi amigo aquí en Nueva York y Tienes que aclimatarte un poco, sí. sí, en realidad no dormí mucho. Bien, bueno, vamos a sumergirnos en uno de mis artefactos históricos favoritos. Vamos a resolver quizá el mayor misterio de todos, cómo exactamente se hicieron estas cosas. Voy a proponer mis teorías, aunque quizá tú no quieras especular, yo sí lo haré, descubrámoslo. Pero mientras tanto, ¿puedes explicarle a la gente quién eres, qué tipo de trabajo haces y qué son estos hermosos jarrones que tenemos frente a nosotros? Sí, claro, mi nombre es Karol Poca, soy originario de Hungría y soy ingeniero eléctrico. Siempre me ha fascinado el antiguo Egipto, básicamente desde que era niño. Cuando era niño, hacía presentaciones en la escuela sobre Tenkamon y este tipo de temas, momificación, y empecé a ver Uncharted 10 hace algunos años cuando tenía un trabajo bastante aburrido. Y sí, escuché los podcasts de Joe Rogan donde Ben, de Uncharted 10, explicaba estos artefactos fuera de lugar. Siempre fui un poco escéptico sobre eso, pero cuando vi el tema de los jarrones, empezaron a convencerme. De hecho, mi amigo Adam Young empezó a coleccionar estos jarrones. Aquí tenemos este que llaman el jarrón original Gangster. Está hecho de granito y es extremadamente preciso. Si hablamos de circularidad, por ejemplo, la circularidad media de este objeto es de 6/10 milésimas de pulgada, lo cual es extremadamente preciso. Ahora, El jarrón original Gangster, ¿quién lo tiene en su posesión? Adam Smith, Adam lo compró y empezó a escanearlo. Básicamente, lo llevó a un contratista de defensa y lo escanearon primero con luz estructurada y luego pasó a escaneo por tomografía computarizada y otros tipos de escaneo diferentes. Ahora solo explícame la historia de estos jarrones, como este jarrón original. Sabes, hay cerámica por todo el mundo antiguo. Egipto no es la excepción, ya sabes, hay miles, cientos de miles de piezas de cerámica, ya sean piezas completas o fragmentos. ¿Por qué son únicos? Estos son únicos porque están hechos de piedra dura y no de cerámica, así que normalmente el material es granito, diorita, a veces basalto. De hecho, a menudo vemos jarrones de basalto. Y la diferencia es que, ya sabes, un jarrón de cerámica sería una pieza de arcilla que se coloca sobre un torno o una rueda. Luego se gira y da forma hasta obtener esta figura, después se calienta. Y luego, una vez que se calienta, en realidad se endurece y se convierte en un jarrón resistente que puede usarse para transportar grano o agua. Pero estos jarrones, los originales, no están hechos de barro, están hechos de una sola pieza de piedra dura. Sí, y están tallados, o básicamente están hechos de una sola pieza de piedra. Lo cual, para lograr primero una circularidad perfecta, o segundo,
Incluso crear algo que sea mucho más ancho en el centro que en la parte superior o inferior tallándolo sería excepcionalmente difícil. Sí lo es. De hecho, en algunos casos rivaliza con la precisión y tolerancias modernas, especialmente con el original Gangster. Ese fue el primer jarrón que examinaron y resultó ser así de preciso. Y luego vi este video y el resultado o la respuesta de la corriente principal fue como, sí, son falsificaciones modernas. Probablemente, pero el origen no es totalmente seguro. ¿Cuándo? ¿Quién los hizo? ¿Y dónde los hallaron? Y tuve esta idea de, ok, entonces recopilar todos los significativos. Todos los museos europeos tenían una importante colección egipcia. Después les envié correos preguntando si podía entrar como ingeniero para investigar los jarrones y llevar mi equipo, etc. El Museo Petrie de Arqueología Egipcia en Londres respondió amablemente y me ofreció 2 citas. Ocurrió en octubre pasado. Y también el Museo Egipcio en Turín, que es el segundo museo egipcio más grande después del Cairo. Ellos también estuvieron abiertos a esta investigación. Y luego fui al viaje con Ben en su viaje, de hecho en el Expreso Inexplorado a Egipto, y conocí a Adam. Así fue como nos conectamos y así comenzó nuestra historia. Así que estos jarrones, que están hechos efectivamente de una sola pieza de granito duro, son básicamente lo que la mayoría, supongo, de los arqueólogos creerían que están como cortados o perforados o algo así. Me encantaría repasar también la versión oficial. ¿Cuál es la teoría principal sobre cómo se hicieron estos? Actualmente, la teoría ampliamente aceptada es que fueron hechos con herramientas de pedernal. De hecho, creo que aquí tienes uno con herramientas de pedernal unidas a algún mecanismo de madera y se supone que los giraban a mano, sin máquinas, lo cual, bueno, puedes hacerlo hasta cierto punto, pero soy bastante escéptico respecto a estas tolerancias. Si puedes lograr esas tolerancias, puedes lograr un círculo perfecto con un compás. Al girar un compás obtienes un círculo perfecto, pero tienes que sujetar estas piezas de alguna manera porque son muy pequeñas. Pero en el Museo Británico hay unas enormes, así que tienes que sujetarlas de alguna manera. El material original es un constructor más grande, como una roca mayor. Así que esta teoría parece ser no completa para mí. Bien, entraré en tu teoría en un momento, pero antes quiero saber dónde se encontraron. En Egipto. En Egipto, principalmente en grandes cantidades, decenas de miles se hallaron bajo una pirámide escalonada. Decenas de miles. Sí, mezclados como alabastro, piedra dura y también algo de cerámica. Pero creo que podemos decir que hay cientos de miles de estos jarrones repartidos por todo el mundo, museos y coleccionistas privados distintos. Porque, si no me equivoco, antes de los años 70, los diplomáticos también recibían esos como regalo, básicamente. Y sí, puedes encontrar esos en colecciones privadas, así es básicamente como puedes comprar estos en el mercado de antigüedades. Aquellos que fueron sacados de Egipto antes de esto, nueva regla, ellos son libres de estar fuera de Egipto. Tiene sentido, ¿no? Sabemos para qué se usaban estas cosas en su contexto histórico. Diferentes líquidos. ¿Crees que tenían un propósito funcional? Esa es la explicación convencional. Bien, eso está claro. Así que la explicación convencional es que estos se habrían usado para diferentes tipos de aceites o líquidos, tal vez perfumes o algo que se pudiera llevar consigo. Requerías un recipiente duro e impermeable para transportarlo. Sí, me gusta la idea de que tal vez contenían algún tipo de líquido sagrado y por eso querían hacerlos tan precisos. No entiendo por qué debe ser tan redondo. Si pueden hacer una vasija, si pueden hacerla de una manera más fácil. ¿Por qué tienes que pasar por todo este esfuerzo para hacer algo tan redondo y estos no son tan redondos? Como el original Gangster. El original Gangster es una pieza excepcional. Encontramos valores de redondez semejantes. Pero estas son las colecciones de las mejores piezas del Museo Petrie que hemos escaneado y
Sí, en el museo, por ejemplo, esa era básicamente la colección didáctica de Flinders, Sir William Flinders Petrie, así que Flinders. Petrie fue uno de los primeros arqueólogos que básicamente intentó investigar esto de manera sistemática. Él medía cosas, era topógrafo e ingeniero, midió muchas cosas en Egipto y llegó a la conclusión de que estos tenían que ser girados en algún tipo de husillo o mecanismo. ¿Puedes ver marcas de herramientas dentro de estos jarrones? ¿En serio? Sí, el exterior está pulido. Pero adentro puedes verlas. Por ejemplo, si miras el jarrón original Gangster, te puedo mostrar y puedes ver esas líneas, básicamente líneas concéntricas. Digamos, Oh, wow. esas son marcas reales de herramientas. Si esto se hubiera hecho a mano, tal vez serían, ya sabes, marcas de herramientas verticales o algo así. Son marcas de herramientas muy uniformes, organizadas y horizontales, de abajo hacia arriba. Sí, ¿Sabes cuál es la explicación aceptada por la corriente principal si se hizo así? Las marcas de las herramientas parecerían distintas. sí, sería menos humano. Sí, Creo que a estas alturas la audiencia ya entiende de qué trata la historia, ¿verdad? Tienes cientos de miles de estos potencialmente que se han descubierto, específicamente decenas de miles descubiertos bajo la pirámide escalonada. Son casi perfectamente circulares. no todos lo son. Así que tenemos que decir que no todas las formas son como las formas original Gangster. La original Gangster recibe su nombre porque era la forma original, la original Gangster. Ver estas tolerancias primero en esto fue extraordinario. ¿Verdad? Pero muchas tienen una circularidad notable Sí, y están hechas de una sola pieza sólida de granito o basalto. o diorita o pórfido, piedras muy duras. Piedras muy duras, sí. Y la historia que se cuenta es que fueron hechas por artesanos, que iban y las trabajaban. Pasaban mucho tiempo, potencialmente meses, solo para perforar, incluso años, potencialmente años. Sí, para... Básicamente, ya sabes, usaban pedernales simples para romper el interior de estos jarrones. Y luego se usaban para transportar aceites o algo así. Pero por alguna razón son perfectamente redondos y extremadamente resistentes y fuertes. Y es una parte muy importante de la historia que estos provienen de la era predinástica de Egipto. Así que antes del reino dinástico egipcio o antes de los faraones, antes de la era de los faraones, Lo cual es significativo. hubo varias culturas antes de Egipto, me refiero antes de los egipcios dinásticos. La mayoría de estas provienen de la cultura nagada. Estas vivieron en esa área entre el 3500 y el 3100 antes de Cristo. Guau, o sea, sí, eso es increíble. Entonces tienes el nuevo reino, el reino medio y el reino antiguo, y estos son anteriores al reino antiguo. Sí, exactamente. Y nunca has visto, apenas has visto, estos jarrones se hicieron después. Probablemente fueron heredados y algún faraón los conservó y los pasó a lo largo de la línea familiar, pero realmente no ves esos después de estos en el reino antiguo. El faraón Joser llegó y tenía una ingeniería magnífica en Hotap y descubrieron cómo hacer los jarrones de alabastro. De hecho, ese proceso está perfectamente documentado y puedes ver la misma técnica aplicada ahí, la cual funciona porque el alabastro es una piedra mucho más suave. Pero la misma técnica es un poco, sí, digamos que es sospechosa. Con estos conjuntos de datos, eso es interesante. Entonces, ¿estos son más antiguos o de la misma época que las pirámides? ¿Más antiguos? Guau. Quiero decir, es una obra de ingeniería realmente impresionante ser más antiguo que las pirámides. Es bastante increíble. Sí. Y entonces, si alguien quisiera hacer esto hoy en día, digamos que hay un artesano hábil que quisiera hacerlo hoy, usando el método egipcio del reino antiguo, o bueno, no del reino antiguo, en realidad el método egipcio predinástico, ¿sería posible hacerlo? No soy cantero, pero sería extremadamente difícil. Hubo algunos intentos de hacer esto. ¿Estás familiarizado con el canal Científicos contra el Mito? No sé si lo estoy. ¿Es un canal de YouTube? Sí, ellos están tratando de desacreditar todas esas cosas y teorías de historia alternativa.
Y pasaron 2 años haciendo un jarrón de diorita, creo, o granito, y construyeron máquinas de madera y solo usaron herramientas rudimentarias. Pero en mi opinión, hicieron trampa en un momento cuando pusieron el jarrón en un husillo como una rueda de alfarero moderna con cojinetes de metal. Y trataron de resaltar los puntos altos en la circularidad y marcarlos con un lápiz y luego eliminar esos puntos altos, así que lo lograron. En realidad quedó muy bien. El resultado fue increíble. Aquí está el florero original, un mapa de calor comparativo. A la derecha puedes ver el florero original en el centro, la mejor pieza del Museo Petri que encontramos. Hablaré de eso con más detalles. Y el mapa de calor representa básicamente la desviación de la superficie entre el escaneo y el modelo diseño asistido por computadora perfecto reconstruido de estos floreros. Entonces, la manera en que analizamos esto es alineándolos. Hay un proceso especial y elaborado para alinear estos floreros perfectamente con el eje Z global. Y luego los cortamos en rebanadas muy delgadas, de unos cuantos micrones de alto, y después ajustamos círculos perfectos en estas rebanadas, y medimos la desviación real de estos puntos de datos escaneados respecto al círculo perfecto, y básicamente podemos decir cuál es la desviación media o promedio de estos. Utilizamos el error cuadrático medio. Es una fórmula matemática que básicamente nos dice en un solo número cómo estos puntos por corte se desvían del círculo perfecto. Y luego tenemos montones, como miles de cortes por cada jarrón, y elegimos el valor mediano de estos valores de distancia cuadrática media. Y aquí puedes ver el modelo diseño asistido por computadora contra la malla, básicamente el escaneo 3D, así que construimos un modelo diseño asistido por computadora de estos cortes perfectos y comparamos. Mido cuánto se desvía el escaneo de este modelo perfecto. Parece como científicos versus mito. Uno se ve genial, pero tiene aún más desviaciones que el jarrón original o el del Museo Petri. Sí, la parte roja es una desviación positiva en la superficie. El verde es perfecto como cerca de cero. Como un green de golf. Puedes darte una idea de cómo es la geografía, ya sabes, de dónde está el hoyo, basándote en el calor. Sí, exactamente, y el azul es negativo como una hendidura o algo así, y sí. Los científicos contra los mitos hicieron un gran trabajo, pero afirmaron que es incluso más preciso que algunos de estos jarrones. También midieron algo en Rusia, creo que tienen su sede en Rusia, y midieron un jarrón en un museo ruso con calibradores mecánicos. Y en mi opinión como ingeniero no fue una medición científica, realmente científica. Nosotros hicimos un escaneo láser y una tomografía computarizada de estos, lo que te da una representación mucho más precisa del objeto real. ¿Verdad? Y te permitieron escanearlo. Lo ofrecieron gratis para todos, ya veo. O abierto al público, pero desconocemos la tecnología o cómo lo escanearon, ya veo. Entonces, Aún así, parece que el jarrón original y el jarrón de Petri son en realidad más perfectos que el jarrón de científico contra mito. sí, si te refieres a las circularidades medianas, el de científico contra mitos es de unos 110 micrones. El jarrón del medio mide unos 72 micrones y el original 16. Guau, y el cabello humano está alrededor de 80 micrones, así que es como una fracción de un cabello humano en precisión. O sea, es impresionante, ¿de acuerdo? Cuando el software de escaneo se activa, obtenemos una nueva perspectiva de estos jarrones que nadie había visto antes. Y probablemente durante muchas décadas. La gente solo los veía y decía, ah, sí, están bastante padres, ya sabes, los tallaron, son grandes artesanos. La tecnología de escaneo revela una historia distinta sobre por qué son tan espectaculares y cuestionan la narrativa convencional. ¿Es correcto decirlo? Sí. Porque después de escanearlo podemos. De hecho, desarrollamos un software para analizarlos y podemos decir matemáticamente cuán precisos son y cuáles son las tolerancias. Y a veces, cuando solo estás mirando el jarrón, tiene un camuflaje por su textura. La textura natural de la piedra oculta esas imperfecciones.
Así que como puedes ver aquí, cuando estamos construyendo el escaneo, en realidad te muestra una imagen diferente del jarrón, sin los colores, sin la textura. Y después de que tengamos esto escaneado, podemos ponerlo en nuestro software y podemos procesar estos datos. Fascinante. Quiero decir, sí, el escaneo aquí es una locura. Está genial que los museos te permitan hacer esto. Sí, vienes y realmente puedes manipularlos. Supongo que no son tan frágiles. Aunque son antiguos, siguen siendo resistentes. Sí, son muy resistentes, probablemente casi, no diría indestructibles, pero sí, lo son. Tuvimos que manipularlos con mucho cuidado. Así que, como puedes ver, teníamos esta almohadilla ahí y todo, teníamos que sostenerlo con las dos manos sobre la mesa. Y el personal del museo dijo que nunca habían visto este tipo de tecnología en una instalación de museo porque nunca se había analizado, nadie lo había analizado antes que nosotros. Básicamente, tan a fondo, fuimos los primeros en la historia en entrar a los museos y aplicar tecnología de escaneo de alta tecnología. Al escanear estos jarrones, obtenemos un tipo de imagen distinta. El jarrón original tiene tolerancias perfectas y casi está al ras. Es sorprendente que se haya hecho hace 5000 años, posiblemente más. ¿Qué tanta confianza tenemos en eso? Este jarrón, el jarrón original, es de ese periodo específico y puedes contarme sobre algunas de las diferencias entre los jarrones. Sí, así que el Adam original podría hablar más al respecto. Él tiene la procedencia y los papeles de ese jarrón, pero si no me equivoco, se puede rastrear hasta el siglo XIX cuando se le dio a un diplomático checoslovaco o a alguien así. Pero realmente no sabemos dónde estuvo antes de eso, pero solo basándonos en cómo se ve, cómo es, así que puedes ver objetos muy similares en los museos egipcios. Pero creo que se le atribuye a la misma cultura, la cultura nagada, la cultura predinástica, oficialmente. Pero esa fue la razón por la que fuimos a museos o nos acercamos a museos para escanear vasijas con procedencia real. Y de hecho puedo mostrarte cómo se ve con algunos museos y por ejemplo con las formas más precisas, descubrimos que esto es lo que ves en su sitio web. Puedes ver la descripción. En publicaciones anteriores apareció tipo y periodo estimado de producción. Como Nagada 2, hubo 3 eras de esta cultura, Nagada 1, 2 y 3. A veces no está claro, no lo saben porque no puedes fechar la piedra, puedes fechar la tumba en la que la encontraron, pero no puedes fechar la piedra en sí. Pero por ejemplo, esta es esta pequeña bola. En realidad es sorprendente cómo hicieron esto tan redondo, es como si girara. Y en pocos casos tienes una procedencia muy precisa. Está documentado con precisión quién lo encontró, dónde y en qué tumba, pero es una gran pregunta si lo heredaron y lo pusieron en sus tumbas con ellos, lo enterraron con ellos, o si lo hicieron ellos mismos. Quiero decir, el jarrón original, por ejemplo, así, el hecho de que tiene procedencia que se remonta hasta los años 1800, eso significaría que es auténtico de la época, porque parece de una piedra similar, parece cosas similares encontradas de esa época, o fue una fabricación hecha a finales de los 1700. Realmente no puedes, Extremadamente improbable, sí. o puedes hacerlo, pero sería tan caro hacerlo que no valdría la pena. Antes, estas cosas se regalaban gratis. Sí, incluso hace 100 o 50 años decían valía $200 o algunos cientos. Como podías comprarlos, el precio subió. Pero podría tomar potencialmente meses fabricarlos, o tal vez semanas para fabricarlos. Tomaría muchísimo tiempo y energía, y luego podrías venderlos quizá por 100. Parece que realmente no hay mercado para eso, así que la idea de que esto sea una fabricación de los años 1800 parece poco probable, para mí. Eso me parece extraño, así que, dado eso, ¿cuál crees que es, ya sabes, de nuevo? Sé que es difícil realmente especular sobre lo que pasó o cómo. Pero esta idea de algún tipo de máquina antigua que pudiera crear objetos como este,
¿Crees que sea una posibilidad probable? ¿Y sabes por qué existe esa teoría y qué significa exactamente? Si estamos hablando de máquinas, podemos hablar de máquinas guiadas a mano o de máquinas control numérico computarizado totalmente automatizadas. Podemos hablar de muchos tipos diferentes de máquinas. Veo que es poco probable que hayan tenido una máquina control numérico computarizado totalmente automatizada en aquel entonces. Pero creo que estamos al nivel o en el punto en el que estamos. Estamos cambiando ligeramente esta comprensión histórica de esas personas al medir estos artefactos, porque tenemos que decir que tenían algún tipo de torno o usillo con el que trabajar, pero no es así. Actualmente estas personas no usan este tipo de herramientas. Un torno. ¿Qué es exactamente un torno? El torno es como una máquina que sostiene la pieza, la está girando y tú vienes con una cuchilla o con otra herramienta para tallar o quitar material mientras está girando. Puede ser horizontal, vertical, no importa, solo tiene que tener algún tipo de sistema de cojinetes rígido y un sistema de sujeción rígido. Porque estas piedras son muy duras y también rígidas y el material es inhomogéneo. Así que básicamente tienes diferentes tipos de cristales en ella, tienes cuarzo, tienes diferentes tipos de minerales y materiales, lo que hace que sea difícil de tallar, como el acero inoxidable o algo así. Es muy diferente y divertido. De hecho, cuando envié la orden para imprimir estos, era una empresa china. Quería hacerlo, ellos también tenían un servicio de maquinado control numérico computarizado, no solo impresión 3D, y quería imprimir el florero original, pero no pudieron tallar el interior del florero original. Así que, básicamente, el interior también está ahuecado de la misma manera en que pudimos verlo en el mapa de calor. Pero me dijeron que no pueden hacerlo porque no tienen la tecnología adecuada para hacerlo. Era demasiado complicado, creo que tenían al menos una máquina control numérico computarizado de 4 o 5 ejes. El interior sigue siendo complicado y cuando lo piensas, quiero decir, sí, para una máquina control numérico computarizado es complicado, pero para una herramienta de pedernal unida a una madera, No parece improbable, por decirlo menos. Tuviste un escaneo perfecto, así que esto es una réplica exacta. sí, exactamente, Interior, exterior. todo. El interior está reconstruido porque los escáneres láser no pueden ver dentro del jarrón. El escáner tomografía computarizada es mucho mejor en este aspecto porque dispara rayos 10 sobre el objeto, pero el escáner láser no puede ver a través de aberturas muy pequeñas. Tiene sentido. Cuando envías esto a una empresa china y pides que lo hagan igual, responden que no pueden porque les falta material y tecnología. No quiero que lo hagan de granito, lo pedí de acero inoxidable, pero aún así... Incluso el acero inoxidable, que es mucho más blando. Sí, es mucho más blando y fácil de trabajar. Contamos con la tecnología y llevamos siglos usándola. Y Adán de hecho envió otro pedido a una empresa manufacturera china que fabrica objetos de granito. De hecho, puedes ver el jarrón aquí. Este es el objeto. Él podía pedirlo a una empresa china. Es como una réplica de un jarrón egipcio existente, pero hecho de granito. Puedes ver la máquina control numérico computarizado que usaban aquí. Como que un eje está girando la pieza y otro viene desde una dirección diferente y la está tallando. Probablemente es mármol, no es granito aquí, pero usan máquinas modernas y... El resultado fue muy interesante, porque no pudieron ahuecar el interior. Perforaron un agujero recto en esto, pero dijeron, no podemos hacer esto. Interior elíptico oide, ¿y el resultado? La circularidad media del exterior era como 4 milésimas de pulgada, como 110 micras, 110 micras. Sí, mientras que el florero original es de 16 micras, wow. Así que incluso con la tecnología moderna más avanzada y de primera, seguían siendo 4 veces menos precisos. No estoy seguro si tenían las mejores herramientas, podrían haberlas tenido.
bueno, al menos herramientas modernas, Sí, pero nosotros sí podemos. tienen mejores herramientas que las que tenían en la era predinástica egipcia, Definitivamente. e incluso así, todavía estaban 4 o 5 veces por debajo de lo que era ese jarrón original. Sí. O sea, sí, para mí todo esto apunta a algo extraño. No sé exactamente qué, no sé por qué, pero simplemente no parece un grupo de tipos parados con palos. Como tal vez algún artesano que ha estado haciendo esto desde que tenía 7 años y solo talla jarrones todo el día y eso es todo lo que hace. Y luego muere y luego les enseña a sus hijos cómo hacerlo. Como yo pienso tal vez podrían hacerlo a gran escala y podrían sacar uno por semana o algo así. Y luego tienes como un montón de ellos que lo están haciendo. Me parece poco probable. Supongo que estoy tratando de entender posibles historias de cómo surgieron estas cosas. No tus creencias, sino lo que crees que ocurrió. Porque de nuevo no eres un cantero, no eres necesariamente un egiptólogo. Pero supongo, ¿cuáles son algunas de las teorías que existen sobre cómo llegaron a ser estas cosas? Tienes la idea del torno, algo sostiene y gira la pieza y luego alguien interviene. Ya sea manualmente, ya sabes, manejando una cuchilla o algún tipo de filo que pueda tallar esto. Eso es probable, pero de nuevo, incluso eso va en contra de lo que dice esta historia sobre esta época en la historia, que no tenían torno hasta mucho después. Sí, entonces el equipo de realidad virtual que está investigando esto se llama la Fundación Artefacto y tenemos a un experto en manufactura de precisión en el equipo que se llama Chris King. Él tiene una marca muy conocida en Estados Unidos, Chris King Componentes de Precisión. Él fabrica juegos de masas y juegos de dirección para bicicletas de alta gama, así que ha estado en el mundo de la manufactura de precisión por como 50 años. Él conoce esto a la perfección y tiene la idea de que puedes hacer esto con un torno de madera. Así que básicamente puedes hacerlo si tienes la madera dura africana negra adecuada y se llama cojinete de muñón, donde tienes un eje en una carcasa con algo de lubricante. Puedes hacer algo como esto en 100 micrones o algo así. Es alcanzable según él, pero no con la explicación convencional. Tienes que tener un mecanismo muy rígido y estable para, como dije, sujetar estos. Y para lograrlo, básicamente, el rodamiento tiene que tener las mismas, al menos las mismas, o incluso tolerancias más altas que el producto final. Oh, interesante, porque incluso para hacer un torno que gire, cualquier imperfección en el aparato giratorio se transferirá a la pieza misma. Oh, interesante. Entonces, si tienes una cerámica perfecta, hipotéticamente también tienes un torno o rueda de alfarero perfecta. No puedes tener la pieza de cerámica perfecta sin la rueda perfecta. No puedes hacer un objeto preciso con un torno malo. Eso es interesante. Eso genera más preguntas como, esto fue hecho con un torno, pero ¿cómo hicieron un torno que quedó tan perfecto? Puedes hacer superficies muy planas usando técnicas de esmerilado o con técnicas de esmerilado. Puedes esmerilar 2 piezas de piedra plana y si lo haces durante suficiente tiempo, quedarán planas, muy planas. Es una técnica popular, aún vigente hoy. Creo que también puedes hacer objetos redondeados con diferentes técnicas, así que hacerlo obviamente no es fácil, pero no imposible. La pregunta es por qué estas personas lo hicieron, y los egipcios posteriores, esos jarrones de alabastro que hicieron, ¿por qué ni siquiera se acercan a estas tolerancias? Esa es una piedra más blanda, más fácil de trabajar, pero aún así no se parecen a la misma tecnología que las antiguas. Y puedes verlo en Egipto, las cosas más antiguas siempre son un poco mejores que las nuevas. Está hecho de granito. Requiere una cantidad increíble de trabajo, una cantidad increíble de mano de obra y herramientas, y lo nuevo es un poco menos complicado, digamos. Y ahora, ¿cuál es la explicación principal de por qué es así? ¿Cuál es el consenso generalmente aceptado sobre el motivo? ¿Las cosas retroceden tecnológicamente con el tiempo? ¿Hay alguna explicación? No estoy seguro exactamente, pero creo que la explicación básica es que sí, los reinos y países colapsaban y luego olvidaban algún tipo de tecnología y después la reinventaban.
Tuve una buena conversación en mi programa con Luke Evans. Sí, Luke es genial y él me lo acaba de decir. En el periodo romano de S.O., las dinastías posteriores en Egipto eran griegas, perdón, no romanas, griegas, y descubrieron cómo construir cosas monumentales de granito otra vez, así que construyeron la torre de vigilancia en Alejandría y estaba hecha de granito. Así que a veces descubrieron cómo hacerlo de nuevo, pero no lo ves en la misma medida, no como lo veías en el antiguo reino o en el Egipto predinástico. Eso parece una explicación razonable, ¿sabes? Me parece razonable que tengas una cultura que tiene acceso a tecnología y que por alguna razón ese acceso a la tecnología se interrumpe, ya sea por hambruna, guerra, ya sabes, peste. Una persona o quizás un grupo de 5 tiene información y después todos mueren en circunstancias desafortunadas. No llevaban buenos registros para transferir la información en ese tiempo, así que es posible que las cosas desaparecieran. ¿Necesitas 2 generaciones para olvidar algo? ¿Verdad? O sea, lo pensaba de esta manera, como yo no sé el nombre de mi bisabuelo, ¿sabes? Sí, o sea, este es el tipo que básicamente es la razón por la que estoy aquí, de verdad, lo sé. Hasta mi abuelo, ¿tú sabes el nombre de tu bisabuelo? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar, tatarabuelo? Algo así. Empecé este árbol genealógico hace unos años, creo que 5 o 6 generaciones. Ok, entonces llegas como a los 1700 o 1800. Sí, algo así, pero en realidad no lo sé de memoria, pero lo tengo en papel. A veces incluso algo personal en nuestra vida diaria simplemente desaparece, ¿sabes? Claro, tal vez lo encuentres, pero en esa época, sin registro, es plausible que la información se pierda. Pero la funcionalidad y la utilidad de, por ejemplo, jarrones de piedra dura parecería presentarse de manera regular, y entonces la gente encontraría nuevas formas o diferentes maneras de básicamente obtener el mismo resultado, pero no serán exactamente iguales a como eran originalmente. Sí, Así que para mí eso es muy interesante y de nuevo como que va, supongo, en contra de la narrativa principal de lo que estas personas eran y lo que hicieron. Y creo que a veces hay una idea sencilla de la historia de que las cosas poco a poco se vuelven más y más avanzadas y que todo sigue mejorando, mientras que la realidad es que esto podría no ser el caso específicamente en el antiguo Egipto. Parece que hay una involución y que hay tecnología que se pierde de alguna manera. los egipcios dinásticos fueron grandiosos, probablemente los mejores de su época, la astronomía, las matemáticas, todo eso, así que construyeron cosas increíbles. Pero puedes ver que esos objetos como estos son las estatuas de grano muy grandes, las estatuas de grano de cientos de toneladas. Tal vez simplemente ya no eran tan importantes o empezaron a evolucionar tecnológicamente por un camino diferente y esto ya no era importante. O heredaron muchas de estas cosas de la cultura anterior. Esa también es una opción. No sabemos exactamente cuántos años tienen estos. Estuve en el Gran Museo Egipcio hace unos meses, en el Cairo, y ahí vi una bola como esta, con 3 números de serie diferentes en ella, uno de la colección o archivo actual del museo, uno del anterior y uno de antes de ese. Y a veces datan estos objetos por las inscripciones que tienen, porque algunos de estos tienen inscripciones muy primitivas, como el nombre del faraón o algo así. Me pregunté, ¿y si ellos hicieron lo mismo que hacemos ahora? Encontraron aquellos que querían reclamar como suyos, los pusieron en exhibición, los pusieron en sus tumbas, pero no eran los fabricantes originales de estos objetos. Quiero decir, eso me parece plausible, pero así era en todo el antiguo Egipto, ¿no? Como cuando hay un nuevo faraón que quizás descubre o reclama un monumento ya existente. Y entonces simplemente pondrán su nombre directamente sobre el primer nombre que estaba ahí. Sí, eso es común. Ramsés II, Ramsés el Grande, era bien conocido por esto, así que su padre era Seti I, y él inscribió sobre las inscripciones de su padre, ¿verdad? Así que esto es común. Sí, por eso puedes ver esos glifos de helicóptero y nave espacial en el templo de Seti, porque Ramsés vino y escribió cosas nuevas sobre las inscripciones de su padre.
y se ha desprendido de tal manera que ahora parece como si fueran cosas de ovnis. Parece algo extraño. Sí, sí, eso es interesante. Si alguien no lo ha visto, deberían buscarlo. Podemos mostrarlo en pantalla mientras la gente mira. Son antiguas inscripciones jeroglíficas que parecen helicópteros, ovnis o aviones y lucen extrañas. Pero la teoría que estás explicando es que, debido a esta superposición, eso sucedería, donde la gente básicamente ponía su nombre encima de nombres existentes o encima de glifos existentes. Básicamente solo cambiaban completamente la forma de ellos. ¿Podrías imaginarte si escribieras tu nombre y luego alguien escribiera su nombre encima del tuyo? Eso haría que se viera raro en el espacio vacío, como tratar de cubrir un tatuaje. Va a haber algunos elementos que se vean un poco raros si no estás borrando todo por completo, eso tiene mucho sentido. Para mí tiene sentido que eso ocurra con estos jarrones. Si ves un nombre ahí es como, bueno, no necesariamente es de ese tipo. A lo largo de la historia, la gente suele atribuirse crédito por cosas que no creó exactamente. Eso complicaría la datación, ¿sabes? Tiene al menos esa antigüedad, probablemente más, sin importar el nombre, tendría al menos esa edad. Al menos esa edad. Eso es fascinante. Entonces, ¿cuál es la objeción principal a esta idea de tener algún tipo de torno, como un torno manual, para realmente crear esto para la gente? En esa época, El torno se les atribuyó a esas personas miles de años después de que estos objetos fueran encontrados por primera vez. en el Reino Medio surgió la idea del torno. Creo que sí, no estoy seguro, pero sé que estos provienen de épocas o periodos anteriores a que el torno oficial comenzara o empezara a aparecer. Y creo que muchas cosas extrañas, videos polémicos se hicieron virales como fueron hechos por objetos voladores no identificados o por, no sé, máquinas control numérico computarizado, 5XC, y la resistencia empezó ahí, en mi opinión. Que la gente era muy grandilocuente en clase. Sí, exactamente, y creo que la explicación más sencilla es que o no encontramos esas herramientas todavía o las heredamos de una cultura diferente, pero todavía no conocemos la conexión. Probablemente sea un gran eslabón perdido en la historia y en cómo entendemos a esa gente y pueblos antiguos. Y también creo que hay una discrepancia fundamental entre los estándares científicos de evidencia y lo que el público estadounidense acepta como probable o posible. Así que parece que dentro del estándar científico es como no vamos a aceptar ningún tipo de teoría sin pruebas sustanciales, sin algún tipo de, ya sabes, prueba contundente que podamos descubrir. No vamos a cambiar realmente cuál es la historia general o cuál es la explicación general. Y así, para nosotros y para la audiencia que está escuchando, ellos están viendo estos jarrones, parecen estar hechos de una piedra súper resistente, son casi perfectamente circulares. Así, sus tolerancias son realmente fenomenales y fueron hechos antes del torno. Aquí hay una clara discrepancia. Así que para el público en general, creo que pueden ver esto y decir, bueno, sí, esto obviamente fue hecho con algún tipo de máquina primitiva o algún tipo de torno accionado a mano, con algún tipo de situación de dos ejes donde esto está fijo aquí y luego hay algún tipo de punto fijo encima. Y es capaz de perforarlo y pueden inclinarlo para luego hacerlo, ya sabes, de alguna manera perfectamente circular. Pero sin haber descubierto nunca esas máquinas, las personas que las usaban, algún tipo de inscripción sobre cómo lo hicieron. A la arqueología convencional le cuesta aceptar esa idea. Y como resultado, ahora tenemos este desajuste entre, ya sabes, el lado institucional, científico, que examina todo y que necesita un estándar de evidencia casi imposible de alcanzar. Y luego personas como tú, que están haciendo investigaciones independientes diciendo, oye, esto obviamente no fue hecho a mano, y ocurre un desacuerdo fundamental entre ambas partes. Sí, así es como me parece a mí. Los egiptólogos y arqueólogos no veían esto como ahora, así que nadie lo analizó así antes que nosotros. Así que hay rumores de que son más precisos de lo que pensamos y que son especiales por una razón, y por eso Adán en realidad empezó a coleccionar y analizar estos primero. Ahora podemos entrar a museos y recolectar pruebas, y hemos estado en Londres, en el Museo Petrie, en Turín, Italia, en el Museo de Bellas Artes de Boston, en el Museo de Brooklyn. Así que los museos se están abriendo al ver eso,
Estamos tratando de seguir el método científico recolectando estas evidencias. Y solo para comparar, de hecho nosotros también escaneamos jarrones de cerámica y jarrones de alabastro, así que puedo mostrarte en realidad la diferencia entre algunos de estos. Si estás hablando del alabastro, esta es esta pieza. Aquí proviene de la misma cultura Nagada, 3000 o incluso más. Así. Y obviamente, como puedes ver a simple vista, Tiene algunos problemas, sí. tiene problemas, pero es buena pieza. Pero la circularidad media de esto es de 2 centésimas de pulgada o 370 micrones, 700. Así que, de nuevo, para comparar, el original es de 16 micrones. 16 micrones, esto es 700. Sí, si estás viendo una carrera de alabastro que también escaneamos, este es el tipo de vasija que en realidad se describe como hecha por Imhotep y Djoser con el método tradicional de fabricación a mano. Y todavía puedes ver estas hoy en Egipto. Si vas a Egipto puedes ver cómo los artesanos las hacen en la calle. Y la media de la parte inferior está un poco torcida, pero la base es bastante buena, o el resto del cuerpo son 500 micrones, así que es un poco mejor. También hemos visto, por cierto, alabastro con 140 micrones o algo así. Así que hay bonitos jarrones de alabastro, pero como dije, es mucho más fácil de tallar, ¿verdad? Es una piedra más suave. Pensarías que habría más jarrones de alabastro con eso. Sabes 15 micras, 20 micras porque es mucho más fácil, pero no es así. Sí, y si ves las mejores formas que encontramos en el Museo Petri, este pequeño pedazo, 72 micras, sí. Quiero decir, también vale la pena notar lo delgadas que son, o sea, son increíblemente delgadas. No todas estas son delgadas. Si comparas las formas originales con las otras, ¿Cuál de estos es el florero original? ninguno de estos, estos son solo escaneos de piezas de museo, pero en realidad sí te puedo mostrar las formas originales. Así que si miras por dentro, este es un escaneo láser donde pudimos capturar parte del interior, pero hay un buen escaneo de la ciudad donde puedes ver todo el interior. Este es el grosor de la esfera. Wow. Así que no todos estos son delgados, hay algunos floreros delgados donde si les pones una luz dentro puedes ver todo el interior, Es transparente. casi transparente por el contenido de cristal, el tipo, y también es como de unos pocos milímetros de grosor o incluso menos de 1 milímetro. Así que también es otra pregunta, ¿cómo puedes alcanzar ese nivel de grosor sin romper o fracturar el material? Incluso en las mejores condiciones con una máquina, sería muy difícil porque se adelgaza mucho. Tiene que ser muy estable y no temblar en absoluto, así que es un proceso complicado. Wow, con este puedes ver que esto fue escaneado completamente, también pude escanear el interior, el original, la forma y la textura son estas. Esto está hecho de diorita, es una piedra extremadamente dura y se atribuye a la sexta dinastía. Así que un poco después, Es un poco más tarde y la parte interesante o el aspecto interesante de esto es que el interior es más preciso que el exterior. El interior mide cerca de 1 milésima de pulgada. eso es así. Tengo tantos resultados aquí. Que el interior sea más preciso el próximo año me parece gracioso. Quiero decir, no hay ninguna razón para que no sea así. O sea, no hay ninguna razón por la que lo harían de esa manera intencionalmente. Quizá para ellos fue fácil porque sus herramientas lo permiten y no lo pensaron mucho, ¿verdad? Entonces, el exterior es de 140 micrones o 5 milésimas de pulgada y el exterior o el interior es de 1 milésima de pulgada. 26 micrones, Wow. 260 micrones. No, 20 y 26 son interiores. Wow, eso es casi tan bueno como el vaso de Petri aquí. Eso también es del Museo Petri, así que este vaso externamente era el mejor,
Precisión, tenía la mayor o la más alta tolerancia, 70, pero el interior de este es un poco mejor. Wow. Es la mitad. Quiero decir, eso es increíble. O sea, sí, como que es muy interesante que la gente los haya coleccionado y pensara que eran tan interesantes sin siquiera saber lo interesantes que realmente eran. ¿Sabes? Los veían y decían, wow, son muy precisos, se ven geniales, sin darse cuenta de que a veces eran solo 16. La unidad es 16. ¿Micrones? 16 micrones, que había 16 micrones de... Como que la tolerancia era simplemente fenomenal. Quiero decir, eso es una locura, así que tengo curiosidad por saber qué pasa ahora. Creo que has presentado un caso convincente de que estos eran poco probables de haber sido hechos a mano. Sabes que ese tipo eras tú, algún artesano, quizá un artesano hábil de hace 5000 años, estaba sentado ahí y, ya sabes, tallándolo tan perfectamente que incluso hoy la tecnología tendría problemas para lograrlo. También que si pones una luz, parte saldría por ahí. Era tan delgado y perfecto que hacer uno podía tomar años, pero hay decenas de miles de ellos. Sabes, los niveles de perfección de los que estamos hablando aquí son tan impresionantes que me cuesta trabajo creer que fueron hechos a mano. Pero una de las cosas con las que lucho es la variación entre ellos. Parece que no hay dos jarrones que sean realmente iguales. No realmente. Puedes ver algunos similares. Puedes ver jarrones con un diseño muy similar, pero aún no hemos encontrado dos piezas idénticas. Así que, en mi opinión, la teoría de la producción en masa no funciona. Incluso el molde, o sea, si fueran hechos en serie, quiero decir, sí puedes hacerlos en serie, entonces, ¿dónde está el molde? ¿Y por qué no hay dos piezas idénticas? Tú puedes, también fundes piedra así. Puedes fundir piedra. No estoy seguro si puedes fundir esto hasta alcanzar este tipo de tolerancia o este nivel de tolerancia. Porque aún debes hacer un molde perfecto. Sí, Lo que quiero decir, sería más fácil hacer un solo molde perfecto que hacer decenas de miles. y la otra cosa es que si estás usando un torno, todavía tienes que hacer las asas de alguna manera, así que no puedes hacer las asas en un torno. Tienes que usar otro dispositivo y quitar el material si dejas algo como una punta redondeada. Y luego vienes después y quitas esas partes entre las asas de bloqueo, lo que dejaría alguna marca. Así que las asas también son parte de la misma piedra. Sí, no es una pieza separada. No está pegada, no es parte de la misma piedra. Y es problemático si piensas en la tecnología del torno, porque ¿cómo harías esto? Eso es interesante, esa es una pregunta diferente. Y si miras el jarrón original gángster entre las asas, puedes ver muchas manchas verdes, lo que significa que no hay una desviación significativa ni cambios de tolerancia entre las asas. Hoy en día, si quieres quitar este material de entre las asas, tienes que venir con una herramienta diferente. Esto introducirá un error porque tienes que volver a posicionar la pieza, básicamente, o vas a dejar otra marca de herramienta y otra desviación en esta área, pero no lo ves. El original Gangster... Quiero decir, es interesante, sin embargo, con el jarrón original Gangster. De hecho, hay una línea, parece que en la parte superior, como esa línea azul, Sí, lo que llevaría a uno a pensar como, oh, me pregunto si eso es como la banda de piedra que existía, que luego tallaron. pero la tallaron con extrema precisión. Así que es como si pudieras ver que esta parte es casi tan buena como las secciones inferiores. Bueno, sin duda la tallaron correctamente y, o sea, si es toda la misma pieza de piedra, tienes estas asas en la parte superior, fue tallada. Sí, lo hicieron otra vez sin saber cómo. Creo que nadie sabe exactamente cómo se hicieron estas, ¿verdad? Pero el hecho de que no haya dos que sean similares me genera algunas preguntas. En cuanto a esta idea del torno, o algún tipo de, ya sabes, máquina de múltiples ejes, que con una máquina de múltiples ejes, yo asumiría que habría muchas que al menos fueran del mismo tamaño o con las mismas tolerancias, pero ese no parece ser el caso. Así que tengo curiosidad, ¿qué opinas de eso? Si está guiada por computadora y hay un programa inicial, puedes asumir que habrá dos piezas idénticas. Como la impresión 3D es fácil, no tienes que guiarlo manualmente otra vez para tener los mismos tamaños y todo eso.
Pero si tienes un torno y lo haces guiando la mano manualmente, tú diseñas los jarrones. De alguna manera, ese es un tema diferente, el diseño elíptico de estos. Pero si guías la herramienta manualmente con tus manos, entonces lograrás piezas muy similares, pero aún diferentes. Así que aún puedes tener este torno sofisticado o máquina. El punto clave es la herramienta guiada a mano. Puede que hubiera un elemento guiado manualmente. Sí, creo que sí. Eso sería probable. Incluso el pulido o solo el tallado en sí, sí. Interesante, tiene sentido. Me pregunto cuánto se lograría solo puliendo. Como si tallaras esto a mano y más o menos te quedara igual, y luego simplemente lo pulieras muchísimo de esta manera. Esta réplica que pedimos de China hecha de granito fue pulida a mano con herramientas eléctricas y alcanzó estos 100 micrones. Me pregunto si la hubieran pulido por más tiempo, si la hubieran pulido otros, no sé, 30 días. Pero si la pules a mano, de alguna manera tienes que saber cuánto más deberías pulir. Esto en esta parte y en aquella parte para que quede perfectamente redonda. Sí. Interesante. Sí, o sea, vuelve a generar preguntas. Estoy tratando de precisar exactamente cómo se hizo y por qué se hizo de esta manera. Y dijiste que algunos de ellos, obviamente los que tenemos aquí frente a nosotros, son réplicas exactas de jarrones bastante pequeños. Algunos son 5 veces más grandes, otros enormes. Puedo encontrar ese video, de hecho está en el Museo Británico y es enorme. Imagina el tamaño original de estos, o el tamaño en fila del material real. Este es el método de las dinastías posteriores. Esa es la explicación de cómo tallaron eso. Pusieron estas cosas de madera adentro, con una especie de pedernal o algún tipo de hoja pegada al extremo. Y luego tenían algunos pesos en la parte superior y básicamente podían girarlo a mano. Esto funciona para el alabastro, pero si piensas en estas piezas de abajo, estas son piezas pesadas, muy pesadas, de al menos este tamaño. ¡Guau! Y obviamente el origen de la materia prima era mucho más grande. Tuvieron que tallar todo este material sobrante y la naturaleza inhomogénea de esta piedra. Simplemente obvio. Estos diferentes minerales tienen diferentes durezas. Eso es impresionante. La parte negra y la blanca tienen distinta dureza. Sí, exactamente. Así que es diferente. Es una nueva variable en el juego. Diría, ¿es posible que se hayan hecho a mano? Así como lo muestra ese jeroglífico, ¿verdad? Tienes, ya sabes, solo un pedazo de pedernal o algún otro tipo de piedra que está ahí y que estás tallando. Y por casualidad, el jarrón original era prácticamente perfecto, y ese también era perfecto. Algunos tenían desviaciones, pero a veces lograban uno casi perfecto por prueba y error, quizá más rápido de lo esperado. ¿Es posible que ese sea el caso? También vemos jarrones de piedra dura mal hechos, así que vemos esos con una tolerancia muy baja, así que como el mismo nivel que la cerámica. O puedes verlo claramente con tus ojos, que no está bien, no está nada bien. Pero fue un artesano diferente, fue un taller diferente, fue un aprendiz que empezó a aprender cómo hacer estos. No lo sé. Es posible. Puedes ver jarrones perfectos e imperfectos. Sí. Interesante, y que algunos son perfectos y otros imperfectos para mí. La otra pregunta que ya mencionaste es, ¿por qué debe ser perfecto un jarrón? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tiene que ser perfecto, perfecto? O sea, si pudieras lograr esto con cerámica, ¿por qué no simplemente hacer cerámica también? ¿Tú? Tiene una función, así que la tolerancia o el nivel de perfección es como una función, incluso si es una función sagrada. Si lo fueran, creo que Luke Caverns tenía esta idea de que probablemente si estaban sosteniendo algunos psicodélicos sagrados o como líquidos sagrados al azar, querían que los recipientes fueran perfectos para asemejarse a la divinidad o algo así. ¿Verdad, Nate? O tenían las herramientas que les permitían hacer estos fácilmente. Y no era tan difícil. O tal vez ambas cosas podría ser. Ambas podrían ser ambas, sí. Eso es interesante.
Sí, simplemente no lo sé. No veo por qué necesitarías que algo tan pequeño sea tan perfecto. Simplemente no entiendo por qué sería así. Debe ser algo espiritual o religioso, porque en lo funcional no requiere tanta perfección. Y supongo que incluso con maquinaria, hacer esto perfecto sería simplemente molesto. Pero aún así, aquí está. Pero estamos tratando de lanzar un reto, así que estamos en la Fundación Artefacto. Estamos tratando de retar a artesanos y artesanas para que hagan estos o uno de estos con los métodos tradicionales. Sin hacer trampas, sin herramientas modernas, documenta todo. Y si puedes alcanzar la tolerancia de estos, estamos dando un premio de 25,000. Wow, entonces no es una tarea fácil. Y a veces, cuando intentas obtenerlo de una empresa manufacturera moderna, no obtienes esa comparación. No puedes comparar ese jarrón de granito moderno con estos. Y si quieres saber qué se puede lograr a mano, realmente es difícil saber cuál es el límite. Creo que la mejor manera de hacerlo es con un desafío. Creo que eso es genial. Así que cada detalle estará disponible en el sitio web artifactfoundation.org. Oh, eso es increíble. ¿Buscan acercarse a ciertos estudiantes o personas para trabajar en esto? Masones, artesanos, sí, que tengan experiencia trabajando con piedra dura, roca ígnea como el granito. ¿Hay un límite de tiempo para esto o está abierto indefinidamente? Creo que estará abierto. ¿Hasta que alguien lo reclame? Sí, porque el tiempo, realmente no puedes estimar cuánto tiempo necesitas para esto. Y estaríamos felices de ver a alguien intentando todo lo que pueda, como un cantero muy hábil con las herramientas adecuadas, no modernas, pero herramientas tradicionales. Y luego ver los resultados. ¿Puede alcanzar el mismo nivel así o el mismo nivel que tienen estos jarrones? ¿O es posible o no? Vamos a averiguar ahora cómo se ve el futuro de este campo. ¿Cómo se ve? Digamos que, ya sabes, pasa más tiempo, puedes analizar más jarrones, puedes ver que las tolerancias de estos jarrones son simplemente demasiado perfectas. Creo que ya lo hiciste, pero supongamos que continúas. ¿Qué se necesitará para que la arqueología y la historia convencionales cambien su narrativa sobre lo que los egipcios predinásticos pudieron lograr? Creo que necesitan datos, necesitan investigación verificada. Creo que tenemos que involucrar a egiptólogos y arqueólogos, y de hecho estamos trabajando en esto con los egipcios en el Cairo y aparentemente están abiertos a esto. Así que la generación más joven de arqueólogos y egiptólogos está siendo más abierta a estas ideas y a trabajar juntos. Creo que el principal problema aquí fue que no aplicaron herramientas modernas a esto porque nadie pensó que fueran excepcionales o nadie lo pensó en el ámbito académico. Y creo que esto sigue siendo así hoy en día. Se consideran teorías controvertidas. Y el vudú, no tengo idea, pero no se han investigado lo suficiente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, y no solo estamos investigando los jarrones, hemos estado en Egipto. El año pasado hicimos una expedición y hemos medido algunas cajas de granito, y eso también es muy extremo. ¿Puedes hablar rápido sobre las cajas? Es muy interesante. Sí, puedo hacerlo. Básicamente tenemos una pirámide en un oasis de Fayum. Está un poco, digamos, no en buen estado. Ha visto mejores días. Es para arreglar. Así que la capa exterior es de adobe y se está derrumbando. No puedes entrar. ¿Cuándo se supo esto? ¿Esta pirámide? No estoy seguro cuándo. Creo que también fue en el Reino Antiguo o en el Reino Medio. Es la pirámide de Senusrit, pero no estoy seguro de la edad exacta de esto. Lo que es más interesante es que esa es la caja de adentro, así que estos túneles no están conectados a la pirámide. Hay un sistema de túneles debajo de la estructura que puedes ver en la parte superior. Como esa parte de roca. Esa es la pirámide. Esa es la pirámide, y eso está debajo. Dentro de la pirámide hay una estructura interna que antes se podía visitar, pero ahora está cerrada. Creo que sí. Y debajo de ella hay una estructura de túneles completamente diferente.
Es bastante complicado. Sí, solo esto ha estado en la estructura de túneles y en realidad es bastante impresionante. Así que esta es la pirámide aquí arriba y puedes bajar. De hecho, aquí está su Adán. Puedes bajar con permiso especial, no disponible al público. Y sí, hay muchas escaleras, es un descenso muy largo, muchas camas por todos lados. Había un cuarto un poco lleno de camas en la esquina. Él ha estado, oh, qué bien. Sí, y tratamos de hacer buena fotogrametría y escaneo en estos. Te voy a mostrar este artefacto que está aquí abajo. Hay algunos hoyos y estantes llenos de agua en el fondo. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve siquiera? No lo sé, no soy muy conocedor respecto a esta estructura en sí, ni de su historia. Yo estaba ahí para investigar esa caja. Así que sí, había algunas camas por todos lados. Y luego entras a este cuarto. Cuando estuvimos ahí, una enorme roca cayó. Probablemente se está derrumbando y es peligroso, por eso no está abierto al público. Yo diría que ya no es realmente seguro. Pero es hermoso. O sea, incluso en su estado actual, puedes notar que hubo verdadera intención y artesanía al crear estos muros. Y hay una gran sala de granito adentro, así que pronto llegaré a ese punto. Es una pequeña apuesta, de nuevo. Hay un techo abovedado hecho de granito y adentro, vamos, es un video largo, perdón. Así que esta es una enorme sala de granito y todo lo que ves aquí es granito y hay una caja muy precisa en el centro de esta sala. Y Sir William Flinders Petrie investigó esta caja, la midió y dijo, probablemente este es el objeto más preciso. Nunca salió un objeto de granito así de Egipto. Él midió la planitud de estos, como el borde superior y varias partes de él, y el otro lado, no la parte superior izquierda, sino la parte superior derecha. Ahí él midió una planitud de 4 milésimas de pulgada. ¡Guau! Y está hecho de una sola pieza de granito. Quiero decir, es simplemente impresionante. Y si ves los bordes, es una locura y no cabe por esta puerta. ¿Verdad? Así que o fue construido dentro del cuarto o el cuarto se construyó alrededor de él. Sí, exactamente. E intentamos como comprobar las medidas de Flinders Petrie en esta caja y de hecho pudimos medir lo mismo que él midió. Así que realmente... Usaste escaneo en ella, sí. Y también fotogrametría y esas cosas. Así que hemos reconstruido esta caja en 3D y pudimos ajustar planos perfectos en estas partes. Y pueden ver que la escala está en pulgadas y el verde está alrededor de más o menos 4 milésimas de pulgada, que son aproximadamente 100 micrones, y la mayor parte de esta pieza está en 100 micrones. ¡Guau! También podríamos medir la parte inferior y otras piezas, como otras esquinas, otras paredes de esto, y ambas salieron alrededor de las mismas 4 milésimas de pulgada. Wow, lo cual es extremo. Quiero decir, es perfecto. Cuando esto fue descubierto, ¿se usó como tumba para un sarcófago? ¿Alguna vez hubo una tapa que lo fuera? Sí, la explicación usual es que se usó como sarcófago. Ya veo, pero nunca se encontró nada en la era moderna. Probablemente fue saqueado antes o algo por el estilo. ¿Esa es la historia? No estoy seguro sobre esta pirámide en particular. No quiero decir cosas incorrectas ni mentiras, así que no sé si eso sea justo. Está bien, no lo sé. ¿Eso se busca en Google? Me pregunto si sí. Sí, es una pirámide de Senos Red. De Senos Red. Puedes buscar en Google la pirámide de Senos Red, Gabe. Y solo verifica si alguna vez existió un lugar llamado Lahun. L-A-A-U-N. Está bien, Lahun. Y solo verifica si alguna vez se encontró una momia adentro, o un faraón, o un sarcófago con cuerpo, etc. Pero eso es simplemente fascinante, o sea, incluso el encuadre, los ángulos aquí son casi perfectamente de 90 grados. Es una locura, es una locura. Tengo otra toma desde el otro lado, así que si vienes, esto está detrás de este cuarto de granito, están tratando de mantenerlo en pie.
se está derrumbando lentamente. Pero si tú vas hacia este cuarto desde esta dirección, puedes ver la mampostería. Este techo abovedado también es de granito. Y los arcos son perfectos. No medimos eso, pero a mí me parece que se ve bastante bien. De hecho, Se ve impresionante. Se ve tan moderno, creo que esa es mi impresión. Simplemente parece que eso podría existir en una villa hoy en día. y quiero mostrarte la planitud y el reflejo en la caja. Pronto llegaré a ese punto. Y puedes ver dónde cambia. Donde tienes, supongo, piedra caliza más tradicional o algún tipo de roca más común en la región, y luego pasa a ser perfecta. Probablemente este mortero es moderno, algún tipo de reparación, o no lo sé, pero él es Kyle. Kyle, Allen de el podcast Hermanos de la Serpiente también es parte de esta investigación. ¿Los conoces? Sí, son geniales. Así que puedes ver esto. No es la mejor toma, pero ¿viste el reflejo de esto? Quizá cuando entré, ¿viste que no está perfectamente liso? Puedes ver algunas como abolladuras minerales o algo así en la piedra, pero creo que el término correcto es que está perfectamente pulida. No está pulida. Perdón por mi inglés, no tengo idea, pero está perfectamente plana, pero no lisa, ¿verdad? Así que tiene desviaciones y abolladuras en el propio material. Pero eso es posible el granito es como una amalgama de muchos tipos diferentes de piedra, así que es posible que algunas de las piezas de piedra o la cristalización dentro del granito se erosionen con el tiempo, o que haya algún tipo de razón por la que eso desaparece o que sea más difícil de desgastar o de alisar. Y así se crean estas pequeñas aberraciones, pero siento que esto es bastante común con cualquier tipo de pieza de granito sin refinar. Es un material inhomogéneo. ¿Verdad? Como si tuvieras una encimera de granito moderna antes de que la perfeccionaran, supongo que vas a ver pequeñas aberraciones en ella, incluso con el granito, hasta el día de hoy. Así que para mí eso no parece tan loco. El hecho de que todo sea tan plano es impresionante y la parte de abajo no lo es. Esa es la parte más interesante. Si alguien en casa puede imaginarlo, básicamente tienes algo parecido a una caja de zapatos. ¿De acuerdo? Tiene un borde grande arriba, es un rectángulo perfecto y la parte superior está nivelada. Es como si una pelota no rodara al ponerla encima. Pero la parte de abajo está cortada en un ángulo extraño. Sí, Así que en realidad es imperfecto o perfectamente imperfecto. De alguna manera está hecho de forma que la parte de abajo está cortada en ese ángulo. es un ángulo perfecto, así que el ángulo también está hecho con precisión. ¿Verdad? Es intencional, pero por alguna razón. Está en ángulo y parece desalineado 1 o 2 pulgadas, pero la parte superior está perfectamente plana. Sí, Extraño, realmente raro. Y eso es solo la caja en sí, sin mencionar que el resto de la habitación también parece ser granito prácticamente perfecto. y si no me equivoco, hoy en día ni siquiera hacemos encimeras de cocina con esta tolerancia como 4 milésimas de pulgada, ¿verdad? Ahora no tiene ninguna función. El tema del entierro es un tropo común en la egiptología. Cuando la gente no sabe algo, suele decir, fue una ceremonia de entierro o algo similar. Para mí la historia del entierro sí tiene sentido aquí, ¿verdad? Como que tienes una especie de caja sin sistema de drenaje, sin razón para meter o sacar cosas. Sabes, es hermoso, más o menos del tamaño de un cuerpo humano dentro de una pirámide, o al menos debajo de la pirámide. Para mí, pienso que podría imaginarme que que alguien fuera enterrado aquí. Para mí, eso no es una locura. ¿Dónde está esa persona? Quisiera saber qué pasó con lo demás de la habitación. Pero para mí, esto parece una explicación razonable, Que las tolerancias sean tan perfectas para una ceremonia de entierro tiene sentido, ¿no? No necesitas que las superficies en tu casa sean perfectas, realmente no es necesario que todo sea perfecto. A menos que tuvieras un llamado espiritual para hacerlas perfectas para una presentación en la otra vida. Así que para mí, O toda la estructura tiene una función diferente que no podemos entender ahora.
Tal vez si es parte de algún tipo de sistema que requiere estas tolerancias, como un sistema de manufactura o algo así, entonces eso también podría ser una explicación. Pero aún así, quiero decir, podemos especular, pero no creo que sepamos exactamente para qué se usaba esto. Eso es posible, y sin mencionar si tienen tecnología o máquinas que son diferentes de lo que pensamos que tienen. Tal vez hacer esto en realidad no sea tan difícil como pensamos. Sí, interesante. Entonces ahora, para algo como esto, ¿qué tipo de máquina podría usarse hipotéticamente para hacer algo así? Puedes pulir estas superficies, así que puedes hacer una superficie casi perfectamente plana, frotando dos piedras o piedras planas entre sí, o incluso tres. Hay diferentes tipos de técnicas de pulido, pero para mí la parte más interesante de esto es el ángulo, como este, casi 90 grados ángulos perfectos, y no es filoso, tiene una especie de borde aplanado, pero aún así puedes ver que este borde aplanado también es muy recto. La explicación convencional es que se usan el mismo tipo de herramientas, como percutores de dolorita y herramientas de pedernal. Teóricamente, según los arqueólogos, puedes hacer esto. No veo que eso esté pasando aquí, así que no lo sé. Creo que esa es la respuesta correcta. No soy maquinista, no lo sé. Pero esto también requiere una herramienta muy sofisticada, en mi opinión, para guiarla, aunque sea algún tipo de herramienta eléctrica guiada a mano. Tiene que ser sofisticada. Sí, o sea, es realmente notable como el nivel de precisión que estas piezas específicas de tecnología o estos artefactos específicos poseen. Me parece interesante que esto no genere más preguntas entre los arqueólogos tradicionales. Me gustaría preguntarle a un egiptólogo o arqueólogo tradicional, ¿qué opinas de esto? ¿Ya les preguntaste? Bueno, cuando estamos en un museo instalando el equipo y escaneando esas cosas, normalmente hay una arqueóloga con nosotros y ella está observando, usualmente asegurándose de que no rompamos nada. Y mientras tanto, por ejemplo, Chris King está tratando de explicar cuáles son las implicaciones. ¿Por qué estamos investigando esto? Y aparentemente ni siquiera pensaron que estas cosas podrían ser tan precisas, pero están abiertos a la idea. De hecho, creo que necesitamos mostrar pruebas sólidas, pruebas contundentes y datos, y entonces podremos tener una discusión constructiva. Por eso creo que el reto es una muy buena oportunidad para demostrarlo. Bien, hoy si desafiamos a cada persona capacitada, cantero, digamos que no podemos lograr esto o podemos lograrlo, pero con herramientas diferentes. Podemos iniciar una pregunta o discusión con los arqueólogos. Está bien, algo no cuadra con estas explicaciones, no es capaz de explicar la precisión, ¿verdad? Y la mayoría de ellos están abiertos, creo, al menos a la discusión. Pero en la academia tienes que mostrar la prueba, los datos para tener una postura. Increíble. Gracias, Caraway. Realmente espero que muchas personas se inscriban en esta competencia porque creo que la competencia les dará resultados interesantes. No solo para crear conciencia y difundir esta misma pasión, esta obsesión por estos artefactos específicos, sino también para ver las diferentes maneras en que estas cosas pudieron haber sido hechas. Y tal vez la gente pueda encontrar formas ingeniosas o interesantes de hacer realmente estas cosas que nadie había pensado antes. Creo que eso sería realmente genial, y si no es así, al menos agrega más expertos a la industria. Así que, ya sea que tengas a un maquinista que intente hacerlo, o a un artesano que haga piezas de cerámica de piedra, podrían tener una contribución. Y entonces, en realidad, puedes simplemente reunir a personas interesantes y, quién sabe, tal vez alguien gane. Sí, si alguien quiere un documento más detallado, documentales o videos sobre estos resultados y el trabajo de la Fundación Artifact, encuentren los podcasts buscando podcasts de tecnología antigua o mi nombre en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Es Carol y Poca, y sí pueden encontrar todo este material ahí.
Increíble. Bueno, Caribe, muchas gracias, hermano. Realmente lo aprecio y voy a estar pendiente de lo que pase con esta competencia. Y ojalá lleguemos a un punto donde haya un cierto estándar de evidencia. Que la arqueología y la historia convencionales empiecen a ver esto y digan, está bien, quizá nuestra comprensión de las líneas de tiempo de la tecnología es diferente de lo que pensábamos originalmente, pero quién sabe. Gracias por la oportunidad, es genial. Gracias, hermano.